una apuesta de presente y futuro. Itainova acogió ayer la primera de una serie de conferencias que se celebrarán en distintas localidades aragonesas con el objetivo de impulsar y hacer llegar a todos los rincones de la comunidad la formación profesional dual. El Gobierno aragonés y el Consejo Empresarial de la región están detrás de esta iniciativa de difusión. Las empresas que han venido ya aquí a hablar de la FP Dual es que ya están diseñando nuevos itinerarios formativos que casan totalmente con sus necesidades reales de empleo. Con lo cual, lo que decíamos, la FP Dual puede ser clave para la empleabilidad de los estudiantes. Competitividad, empleabilidad son solo algunos de los calificativos que definen este modelo educativo que se rige por un régimen de alternancia entre el centro formativo y la empresa. Y decir que es una alternativa real, es una alternativa a la universidad y que tiene el mismo prestigio que poder ir a un centro universitario o poder continuar en un instituto normal, ¿no? Es decir, la formación profesional dual, posiblemente aquellos jóvenes que la cursen van a tener un empleo mucho antes que otros que vayan al instituto o muchos antes que otros universitarios, ¿no? La industria, comercio, mecatrónica son sectores que ya demandan e implantan este modelo formativo que ha pasado de 2 proyectos y 13 alumnos en el curso 2013-2014 a 272 alumnos y 134 compañías implicadas en la actualidad. Porque al final cada día estamos empleando maquinaria más compleja, más digitalizada, nuestras plantas están dentro de la industria 4.0, lo cual implica que todo es bastante más complejo y requiere una especialización mayor. Entonces, siempre estamos viendo que la actividad económica, por el nivel de innovación que tiene, va más rápido que la actividad formativa. Entonces, el hecho de que la gente aprenda, por una parte, lo que tiene que aprender en el sistema formativo, pero por otra parte vea lo último en cuanto a innovación, en cuanto a maquinaria y en cuanto a forma de trabajar en nuestras fábricas, es que es el modelo ideal, es lo único que nos puede funcionar a futuro. Un plan formativo que seguirá siendo clave hasta al menos el año 2020 en la educación de aragoneses y aragonesas.